nombre es Juan Toribio Milanés. Estaremos trabajando la asignatura de cálculo vectorial. Usted, la monitora, que le dieron monitora, pero ella se llama Norbeli Nicasio, y yo estaremos trabajando en este semestre. Usted sabe que usted es un estudiante de la UAS somos todos. La universidad está en proceso de trabajar con la plataforma y estamos trabajando. De hecho, ya el equipo ha subido parte de las cosas en la plataforma. Hay algunos estudiantes que están medio perdidos, dispersos, pero ellos se ubicarán en su momento. Y es. Vamos, ya Norbeli le dijo a ustedes la distribución de los puntos. 30 puntos de práctica. La práctica está relacionada con con ejercicios, pero también con elaboración de algún ejercicio en algún video, con participación en foros que se le van a abrir a la plataforma cuando estén todos totalmente disponibles, y con elementos diversos. Norbeli maneja los ejercicios, la corrección de las prácticas. Le recomendamos que los ejercicios lo haga cuando vaya a pasarlo en limpio, lo haga a lapicero, porque luego cuando usted lo vaya a escanear, entonces si lo hace a lápiz no se ven. Entonces que lo haga cuando lo vaya a pasar en limpio a lapicero y preferiblemente en hoja en blanca y organizada. Algunas personas, no ustedes, porque ustedes ya son estudiantes avanzados, hacen ejercicios que no se entiendan y que no lo saben, lo hacen que no se entiendan. No. Generalmente cuando uno corrige un ejercicio que está mal presentado, uno no lo corrige, lo que hace es que le pone una X, porque ya el ejercicio está mal presentado. Pudiera ser que tuviera una ciencia, pero si está mal presentado, ya de entrada está mal. Hay que presentar las cosas bien. Hay que organizarse, esperarse, hacer las cosas con delicadeza, y eso es súper importante. Los detalles son importantes y son la diferencia algunas veces entre un buen y un mal profesional. Entonces, unos 30 puntos de un primer parcial y unos 40 puntos de un examen final parcial. Esa distribución, aunque dice 40, no significa necesariamente que se dará en un solo examen. Puede dividirse o decir, bueno, miren, vamos a dar dentro de 15 días un examen de este contenido, un quizito, que ese quizito vale 10 puntos y son de los que son del examen final. Pero eso estará programado en la plataforma porque lo vamos a ir programando unidad por unidad para que usted esté bien claro y además utilizarlo ahí, usar la plataforma de manera adecuada. Los 10 puntos que Norbeli le digo es sobre lo siguiente. Miren, hay varias plataformas que dan cursos, algunas, bueno, que venden cursos. Yo no voy a decir que dan porque la gran mayoría de ellas lo venden. Pero también dentro de eso hay cursos gratis. Por ejemplo, está Coursera y hay otras. Si usted también encuentra otra o conoce otra, puede proponer el curso al grupo, y en el curso que usted propone al grupo, ahí lo observamos. ¿Qué son eso? Eso es fomentar el estudio y el autoestudio. Yo mismo ahora mismo estoy estudiando como en muchísimas cosas en línea. Y me acuerdo, hace muchísimo tiempo cogí unos cursos también en Coursera. Hubo algunos que no lo pude terminar porque ahí tenía demasiado tiempo y se me fueron adelante el curso, pero otros lo terminé. Entonces, fomentar el estudio, pero no un estudio cualquiera, sino un curso que esté relacionado con la asignatura. Así que si usted ve 100 links
o entra a la plataforma y ve otros cursos, porque hay cursos de todas las áreas. No, el que le es válido los 10 puntos a usted, que son 10 puntos como bono, porque son por encima de los 100, es el curso que sea de algo relacionado con la materia, porque esta materia es cálculo vectorial. Entonces usted no puede tomar un curso de termodinámica y decir que con ese yo le voy a dar el certificado. Ese está bien para usted, pero yo quiero un curso que sea afín, que tenga alguno de los temas del programa de la asignatura, programa que ya ustedes tienen también, y desglose de los libros y eso. Tenemos un grupo de WhatsApp, también pueden hacer uso eficiente matemáticamente de ese grupo para hacer preguntas de matemáticas. Preferiblemente ese grupo traten de que sea de matemáticas lo más posible. Si tienen alguna pregunta, le respondo. Norbeli también le ayudará a aclarar inquietudes, no hacerle los ejercicios. ¿Sí? O sea, ella le puede explicar alguno y reemplazárselo y eso, pero la responsabilidad de resolver los ejercicios son de ustedes. O sea, se le da ejemplo, se le explica teoría, pero la responsabilidad de demostrar lo que ha aprendido es suya. ¿Tienen algunas preguntas, jóvenes? Una pregunta, profesor. Dígalo. Nosotros vamos a trabajar tal cual el programa de cálculo vectorial, ese que nos enviaron en el grupo de WhatsApp, para por lo menos ir avanzando en los contenidos. Bueno, yo ahora mismo, la otra parte de la información, gracias por la pregunta, Manuel. Yo ahora mismo voy a darle un paseíto por el programa, le voy a decir cuál es el orden en el que voy a dar el programa y le voy a decir en qué libro están los capítulos de ese orden. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? No, ya yo pienso que, bueno, estoy hablando por mí, pienso que ya te dejó todo claro. Perfecto. La dinámica y cómo vamos a trabajar. Perfecto. Entonces vamos a darle un paseíto por el programa que lo teníamos proyectado ahí y después entonces nos introducimos en el libro. Si no lo quería mencionar porque algunas veces cuando uno lo menciona de una vez empieza, pero si hay algún problema con el audio usted me lo dice, porque la computadora yo estoy teniendo en Zoom algunos problemas técnicos. Tratamos de resolverlo, de avanzar y vamos a ver. Pero si usted no está escuchando, usted dice, por favor, no escucha o lo escribe en el chat. Y así también yo me paro, reviso y eso. Bien, ¿ustedes están viendo el programa? Sí. Sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a dar un paseíto por el programa, jóvenes. Si en algún momento que va a pasar, salimos de la plataforma porque o de Zoom porque nos saca a los 45 minutos, ustedes se toman 5 minutos para ir al baño, tomar un chin de agua, y a los 5 minutos ponen y se conectan. ¿Entienden? Cada 5 minutos tienen un receso ahí cada 45 minutos tienen un receso de 5 minutos. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Hay un compañero que dice en el grupo que está en la sala de espera. Sí, ya le di permiso, gracias. Para nosotros tener mayor calidad de audio y de la clase, ustedes ponen su cámara oculta para optimizar el internet y los micrófonos lo activan solamente cuando vayan a hablar y después lo cierran y así no creamos interferencia. Bien, jóvenes. Entonces, miren, este es el programa de cálculo vectorial. No sé si Norbeli quería decir algo. Norbeli, ¿tú querías decir algo más? Bien, parece que no. Entonces, aquí tenemos nosotros el programa. Tres requisitos siempre son importantes verlo.
los prerequisitos de la materia. Déjame ver. ¿Dónde está el prerequisito? Esta asignatura está dentro de la cátedra de matemática avanzada. Y bueno, aquí está la clave. El prerequisito debe estar por ahí. Pero vamos a bajar. Mírelo, mire clave. Bla, bla. Bueno, vamos a ver el contenido. Aquí en la primera unidad trata de un poco de geometría de RN. Un poco de geometría de RN. La segunda unidad, yo le voy a decir lo que sigue ahorita, después que le demos el paseo, ¿qué voy a dar? Curvas en el espacio, segunda unidad. Tercera unidad, funciones de varias variables, funciones vectoriales y funciones de varias variables. Integrales múltiples, integrales de línea, integrales de superficie, tensores. Bien, muy bien. Entonces, escuche bien, el paseíto yo se lo voy a dar en términos de, bueno, casi, yo he dado un poquito una vez de tensores, pero casi nunca me da tiempo a dar algunos elementos del tensorial. Pero bien, vamos a avanzar. Entonces, miren, ahora vamos al orden. ¿Cuál es? El programa está ahí, yo voy a hablar del contenido. Contenido, guía de la clase. También del libro, un libro. Sí. Perfecto, miren. El orden en el que yo doy el contenido que tiene el programa es el siguiente. De este libro, que ya Norbeli se lo puso a ustedes, este libro dice electromagnetismo, ¿verdad? Pero usted no va a aprender electromagnetismo, lo suyo es cálculo vectorial. Pero como algunas veces las personas de cálculo vectorial llegan flojos, porque los primeros temas del programa es un repaso de geometría. Esos primeros temas del programa, yo lo doy de un repaso de este libro, porque este libro tiene un repaso de esa geometría específicamente. ¿Y cuáles son los repasos que tiene el libro? El libro lo dedica a la persona 4 capítulos de repaso de aritmética. Y entonces de esos 4 capítulos nosotros veremos el 2 y el 3. Con eso, con el 2 y el 3, estamos dando un poquito de geometría del espacio, como son los sistemas de coordenadas, transformación, coordenadas cartesianas, cilíndrica, esférica, y algunos operadores vectoriales en el espacio. O sea, de este libro que nosotros vamos a ver, mire que la materia de este libro empieza en lo que sería el capítulo 4, pero nosotros no nos adentramos en el capítulo 4 porque entonces ahí sería ver aplicaciones del cálculo vectorial a la física y nosotros estas aplicaciones aquí no las vamos a dar, sino que vamos a dar de aquí. ¿Cuáles capítulos vamos a dar de aquí, jóvenes? El 2 y el 3. El 3. 2 y 3, miren. Perfecto, perfecto. Entonces, de este capítulo vamos a ver el 2 y el 3. El otro orden es del libro de Larson, el rojo, que se lo vamos a mostrar luego, se va a ver el capítulo 14 y 15. Y después del libro de cálculo vectorial de Pita Ruiz, ahí vamos a ver 2 capítulos que tienen que ver con curvas en el espacio. Recuerden que en el programa estaba eso. Y el de cálculo tensorial si nos da tiempo. Entonces, ese es el orden en el que seguiremos el programa. Ya usted vio el programa, usted puede ir contractando el programa, mirando el contenido, mirando lo que se le está dando, y lo puede hacer. Entonces nosotros empezamos de una vez hoy en el capítulo 2 de este libro. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, no, claro.
No. No, si no hablan parece que no. Bien, entonces el primer parcial va de estos 2 capítulos. ¿Te escuchó? Ok, es del 3 y el 4. Del 2 y el 3. Soy el 3, pero no sabe. El 2 y el 3. Ajá, exacto. Entonces ya ahí, si alguno quiere ir estudiando, tiene la herramienta de avanzar, ya sabe. También le marcamos los ejercicios y todo eso, y hay algunas cositas. Este libro tiene algunos problemas, y es que en cada semestre que yo lo doy, porque yo tengo mala memoria, pues yo uso este mucho, tiene algunos errores, y entonces tengo que recordarme dónde que están los errores y indicarlo. Pero eso también lo dejo algunas veces como tarea, porque para aclarar algunas cosas. Bueno, ¿cómo yo doy la clase? Bueno, aquí yo escribo, también escribo en Page, y usted va haciendo las preguntas del lugar. Tratan de cuidar la calidad del sonido, de manera que algunas veces yo grabo algunos videos de la clase, algún equipo de personas que me ayuda y editan algunos de los videos, y entonces luego se le pasan a ustedes también esos links donde ustedes pueden observar las clases y les sirve como material de estudio, pero no es una obligación. No es una obligación, de manera que alguien no puede decir que no ha hecho la tarea o lo que sé yo qué porque el video no le ha llegado. No. Vaya tomando la nota de sus clases, vaya tomando nota, vaya haciendo la pregunta cuando se le indica y tenga disciplina de organizarse. Vamos entonces a empezar la clase. Vamos a irnos al pasito. Profesor, una pregunta. Ese libro, profe, perdón. El libro vamos a utilizar, no sé si lo puede enviar por WhatsApp, al grupo WhatsApp. Ese libro no usa mucho, pero una vez creo que otro grupo lo dividieron en 2 partes para mandarlo para que ustedes lo tengan. Creo que Norbeli lo puso en la página. Ustedes deben entrar del grupo. La página de la universidad y ustedes pueden descargarlo. Y creo que Norbeli se lo pondrá en un drive o algo para que ustedes lo puedan tener también, Los pero ya libros, también lo tienen en la página de la universidad. Permiso, profe, todos los libros están, o sea, ahí en la descripción están los links. Solamente tienen que ingresar y descargarlos. Está el de PISA, está el de varias variables y está el electromagnetismo. Excelente. O sea que Norbeli ya le puso a ustedes. Recuerden, Norbeli es la que resuelve todo aquí y es muy eficiente. Norbeli ya le puso a ustedes los libros y están en la descripción de la plataforma, Norbeli. No, en la descripción de WhatsApp. En la descripción del grupo de WhatsApp. Yo los voy a poner en la plataforma, pero he tenido problemas porque la página ha tenido inconvenientes. Sí. Nosotros lo vamos a subir luego porque ustedes saben que están trabajando en la página, pero ustedes lo tienen en la descripción del grupo de WhatsApp, que lo pueden desde ahí descargar, dice Norbel. Gracias. Okay, positivo. Ok. Excelente. Bueno, esto es una materia tan emocionante que a mí me gustaría estar inscrito, pero no, yo me estoy quemando en otras. Entonces, la voy a tomar como Jeremías, como oyente. Entonces, miren, muchachones, aquí, recuerden, yo siempre me dirijo a las personas con respeto, diríjanse ustedes a sus compañeros con respeto y vamos a tratar de tener un semestre exitoso. Seguimos aquí entonces avanzando, mirando. Entonces ya le decía, mire que el libro lo que le dice, un repasito de cálculo vectorial. ¿Oye? Profe, creo que el capítulo 2 empieza como por la página 90 y tantos. Sí, yo voy a llegar allá, pero me voy a ir un poquito al pasito, indicándole por qué no le voy a dar el capítulo 1, que también es de repaso. Mire, el capítulo 1, esto es la introducción, el libro le está diciendo por qué utiliza, por qué da vectorial. En 10 minutos, esto no va a sacar, ustedes se toman los 5 minutos de receso y vuelven y entran otra vez. Entonces, no se escucha.
Mujer escucha, profe. Sí, disculpen que fue que paralicé el audio. Entonces, miren, aquí empieza con un repaso de vectores, pero de física y matemática básica. En el capítulo 1 me dicen qué es un vector, qué es un escalar. Eso nosotros no lo vamos a dar, porque ya eso ustedes se lo dan como repaso en física básica y en matemática básica. ¿Qué es el módulo de un vector? Un vector no. Pero si alguien lo quiere repasar para sí, lo puede repasar. Si alguien lo quiere repasar, lo puede repasar. Fíjese, aquí ese capítulo 1 es un repaso inicial de cómo se suman los vectores, cómo se multiplica un vector por un escalar, lo que da Genaro Viña en álgebra, producto vectorial organizado en R3. Mírenlo ahí. La multiplicación que no es conmutativa, la multiplicación de dos vectores. Eso son cosas básicas, pero que si usted lo quiere repasar, lo repasa, porque de algo hay que partir. O sea, aunque yo voy a repasar ya en el capítulo 2, si alguien todavía está más básico, que necesita más repaso, pues se devuelve y repasa. Mire aquí en un triángulo la ley del coseno, ¿verdad? Para los lados de un triángulo, recordando, propiedad del producto escalar, todo eso. Eso es capítulo 1, ¿verdad? Ahí hay. Y aquí entonces empieza el capítulo 2. Vieron que ahí vio un repasito que está ahí en el completamiento del capítulo 2. ¿Con qué empieza el capítulo 2? ¿Con qué empieza el capítulo 2? Sistema de coordenadas y transformaciones. Eso cae dentro de la geometría del espacio, que es lo que nosotros vamos a estudiar, porque ¿cómo es que nosotros vamos a estudiar el espacio? Si nosotros podemos ubicar puntos, hacer construcciones, eso es lo que hace un matemático, hace construcciones en el espacio. Sistema de coordenadas. Específicamente, nosotros estamos trabajando en R3. Entonces, de una vez, esas definiciones ustedes las leen. Yo dialogo los conceptos, pero ustedes lo leen con el libro. Antes de llegar aquí, usted se repasa, se faja con su ejercicio y todo eso. ¿Qué es un sistema ortogonal? Si los ejes están de manera perpendicular en sentido geométrico, es ortogonal. Pero la ortogonalidad tiene que ver con el producto punto entre dos vectores. Yo escuchaba a una explicación de Jeremías en un video ahí, que debo hacer una corrección, porque Jeremías dice que los libros más avanzados usan ortogonal y que los libros más avanzados usan perpendicular. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que el concepto perpendicular es un concepto geométrico. Y para que dos rectas, por ejemplo, sean perpendiculares, tienen que tocarse. Pero el concepto de ortogonal nada más se refiere, que es un concepto vectorial, a que el producto punto de dos vectores o producto escalar sea igual a cero. Entonces, usted puede tener una recta que no toque la otra. Por ejemplo, si usted pone vamos a empezar a escribir un poquito aquí. Por ejemplo, si usted tiene, vamos aquí, activar. Bueno, el azul está bien, sí. Si usted tiene este plano, eso imagínese que es un plano y aquí usted tiene un vector por otro color. Tiene un vector ahí en el plano, piensa que ese plano es la mesa. Y aquí tiene otro vector. Vamos a poner este aquí. De manera, ese vector, vamos a poner este vector B y este vector A, por decirlo así. A y B son
pero no son perpendiculares, porque ni siquiera se tocan. Entonces, pero obviamente uno sabe que aquel vector uno lo puede trasladar aquí y ponerlo aquí. Pero el concepto de ortogonal y perpendicular no son iguales. Entonces, si los vectores son, si el producto escalar de esos dos, que nosotros los productos escalar los vamos a tratar un poquito luego de manera más profundizada para explicar cuáles son las condiciones que tienen que tener una operación para definir un producto escalar. Aunque ustedes conocen algunos ejemplos de producto escalar, el producto escalar de ellos dos, si el producto escalar de ellos dos es igual a 0, entonces ellos son ortogonales. Entonces, un sistema, nosotros estaremos trabajando con sistemas ortogonales, y el sistema ortogonal para nosotros será que donde las coordenadas son ortogonales, 2 a 2. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene por qué ser ortogonal. Nosotros conocemos, por ejemplo, el plano cartesiano. Imagínense que es una recta, o imagínense que no lo es. Entonces, usted puede tener un sistema de referencia donde el sistema de referencia no sea... Con su permiso, profe, no sé si soy yo solamente, pero no le escucho bien. No, es que no se está escuchando bien. No se está escuchando bien. No se está escuchando. Hay Hay problema con el audio. momentos en los que la voz se escucha clara, pero otros... Quizá el micrófono se aleja El micrófono mucho. tiene problemas. O quizá él se aleja mucho del micrófono, si es una laptop. Y ahí ya. A esa distancia se oye bien. Bien. Cuando no se oiga bien, ustedes me dicen. Entonces, miren, si este sistema, vamos a decir que esto es X y Y, son ortogonales, son perpendiculares ellos dos. Porque esto se cruza ahí, yo puedo hablar de perpendicular. Si ellos son perpendiculares... No, pero otra vez, problema. Gracias. Bien, entonces, jóvenes, el sistema, decíamos que el sistema no tiene por qué ser ortogonal. El sistema no tiene por qué ser ortogonal. Usted puede ubicar con un sistema que los ejes sean así. Y ahí usted ubica su punto. Y no tiene por qué ser ortogonal. Si lo son, y es con lo que nosotros vamos a trabajar principalmente, entonces el sistema es un sistema ortogonal. En el caso de nosotros, recordando el primer sistema con el que nosotros trabajamos, es el sistema cartesiano. Y el sistema cartesiano es ortogonal. En el sistema cartesiano, trabajando en R3, uno en la recta, el reloj, el plano. Entonces, jóvenes, como les decía, R3 es el espacio y R, aunque en matemáticas le llaman espacio a todo, R1 espacio, R2 espacio y a todo le llaman espacio. Rn para n mayor o igual que 3, mayor o igual que 3. En el caso que sea mayor le dicen el hiperespacio. Entonces, les decía que en cualquier R, o sea, alguna gente confunden el espacio con el sistema que lo va a medir. Cuando hablan de R3, una vez está en cartesiano. Pero R3 es el espacio. Simplemente que lo voy a medir con 3 coordenadas, pero esas 3 coordenadas no tienen por qué ser cartesianas. Lo que hace que sean cartesianas es esta particularidad. Cualquier punto, por ejemplo, en el espacio R3, si lo mido con X
X, Y, Z, X, Y, Z, y X, Y, Z van desde negativo infinito al infinito. Más abajo, bueno, ¿cuáles son las propiedades de ese sistema? Bueno, un sistema ortogonal ya nosotros lo conocemos. Si tenemos aquí el plano, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos a X, Y y Z, altura. Ya cualquier punto en el espacio lo ubicamos con este sistema. También, bueno, el elemento de este sistema, vamos a bajar abajo y ahorita vamos a ubicar varias cosas. Bueno, yo me voy a ir un poco del libro, me voy a ir a Paint para ilustrar un poco ese sistema. Recordar lo que ya ustedes saben. Y ahí usted aprovecha y participa enormemente. Dice, wow, feliz. Profe, ¿podría repetir, por favor, que no se entendió? Voy a repetirlo aquí en Paint ahora. Mire, usted no puede confundir a R3 con el sistema. R3 es el conjunto de toda la, vamos a ponerle 3 elementos. Vamos a poner A, B, C, tal que A, B y C pertenecen a R. Cualquier, eso es algebraicamente. ¿Por qué? Porque no todos los espacios usted lo va a poder graficar geométricamente. Por ejemplo, si usted tuviera R5, vamos a ponerle R20. Si usted tuviera R20, ya sabe que son lo mismo. Son todos los X1, X2, punto, hasta X20, tal que los XY pertenecen a R, con Y variando desde 1 hasta 20. Pero usted no dice dónde grafica, porque las gráficas son independientes del punto, de manera analítica. Profesor, Diga. disculpe. Eso lo que usted hizo ahí no se llama, creo que grafo, ¿no es? Bueno, el grafo es específico para una función, pero aquí lo único que yo estoy hablando es de un punto. Que ese punto no tiene por qué graficarse. Un punto del espacio. Y los espacios no tienen por qué tener gráfica. ¿Entiende? Sí. ¿Entiende? Bien. Ahora, cuando hablamos de R3, significa que tiene 3 elementos, la coordenada. Coordenada, cuando la gente habla de coordenada, ustedes saben que la gente cree que está hablando de geometría, pero las coordenadas son elementos son los escalares que necesita para representar un vector en una base. Ahora, en el caso de R3, que es rico, un espacio rico, nosotros vamos a utilizar los elementos algebraicos y los geométricos porque gozamos y podemos graficar. Pero el álgebra sigue siendo válida fuera de ahí. Bien, ahora bien, lo importante es que R3 yo necesito 3 coordenadas porque los elementos de la base tienen 3 coordenadas y se le llama dimensión a la cantidad de elementos que necesita que tienen una base de un espacio vectorial. En R3 la base tienen 3 elementos, 3 vectores. Por eso son de R3.
Claro que eso, y a eso se le llama dimensión. En R20, la base tienen 20 vectores. Pero esa dimensión no tiene que ver con la dimensión geométrica. Es una dimensión algebraica. Pero también en R3 hay una geometría que también asociamos nosotros con de 3 longitudes, largo, ancho y profundo, que la persona confunde generalmente con la dimensión algebraica. Entonces, ¿qué dije que iba a recordar? Yo dije que iba a recordar el sistema cartesiano. Sistema cartesiano usa la coordenada cartesiana. Nosotros recordamos, tenemos aquí, vamos a poner un plano, perdón, poner un plano. Vamos a subir este aquí, Y y Z. Aquí nosotros, ese sistema ortogonal, porque son ortogonales 2 a 2 cada uno de los elementos del sistema. Y entonces, nosotros, aquí hay ortogonalidad, aquí hay ortogonalidad, aquí hay ortogonalidad. Todos ustedes saben que ahí tenemos los vectores unitarios de este sistema, cariñosamente llamado, ¿cuál es este? ¿Quién recuerda ahí? Vector unitario en esta dirección. A su X. Bien. A los libros generalmente le llaman I, pero yo usaré X unitario. Un vector unitario en la dirección de X. En esta dirección, el vector unitario, ¿cómo le llaman los libros generalmente a esto? J. 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 ¿Y cómo usted cree que yo usaré? ¿Qué yo usaré? Y unitario. ¿Sí? Los libros a en esta dirección le llaman generalmente ¿cómo? K. K. Perdón, yo le escribí mal porque le escribí el J al X. Ahí. Los cables ahí. A este le llaman I. Y JK. Exacto. Entonces, a este le llaman I, a este le llaman J, pero yo usaré la Y, la misma Y, y a este le llaman K, pero yo usaré Z. Entonces, cualquier elemento de ese espacio tiene otro vector, se puede escribir como combinación lineal de ellos, y una combinación lineal es que yo multiplique un escalar por el vector, por ejemplo, X por el vector Y, pero ya le dije que yo no usaré Y, sino que usaré X unitario, más Y por Y unitario, más Z por Z unitario. Como eso que está ahí es una combinación lineal en términos de los elementos de la base, los elementos de la base de ese espacio, lo que generan a cualquiera con combinación lineal están siendo X, Y unitario y Z unitario, y cualquier base de R3 tendrá 3. La dimensión de R3 es 3. ¿Por qué? Es la cantidad de elementos que tienen la base del espacio. Y además, todos sabemos que multiplicaron a esos elementos que en esa base representan el espacio, a esos elementos que representan a esa base se le llaman coordenadas. Y entonces también existen los vectores de coordenadas. Entonces, si yo tengo
yo puedo generar otros vectores multiplicando a ese. Por ejemplo, para entender la notación del libro, cuando yo multiplico a ese vector, o sea, esto que está aquí es otro vector porque es la multiplicación de un vector por un escalar. Algunas veces los libros y el libro que nosotros utilizamos, a este le llama componente, vamos a ponerlo con la misma letra B en X, componente de L en X. Y a este le llama B en Y, la componente de L, que es un número, y a este le llama B en Z. Pero esto que está aquí es un vector. O sea, en realidad lo que lo estamos expresando es como ese vector, como la suma, porque si usted multiplica aquí, vamos a decir que entonces, jóvenes, ese que está ahí sería el X por el X unitario, que para mayor comodidad usted puede llamar X vector ese que está ahí, que es ese mismo. Y si tiene otro vector aquí, que este sería el Y por el Y unitario, que le puede llamar BY vector, la suma de esos dos por el método del paralelogramo sería este. Y en el plano ese es el punto X, Y que usted pone. Luego si lo pone en Z, también hace lo mismo, pero con otro ahí. Entonces, para ubicar cualquier punto, voy a borrar un poquito para pasarle a... Para ubicar cualquier punto, nosotros lo podemos hacer con un vector, que es lo que generalmente física básica llaman vector de posición. Que es un vector que va desde el origen al punto. O sea, si yo geométricamente tengo un vector, ese vector yo lo puedo ver como que es un vector que está anclado en algún sistema, que tiene esas coordenadas. Esto es X, Y, Z, y entonces esto es el origen, y el origen tiene la coordenada. El origen vectorialmente lo podemos escribir así: 0, 0, 0. Pero el origen como punto sería 0, 0. Algunos libros usan esta notación para indicar que están hablando de un vector, no del punto, geométricamente. Si tengo aquí otro punto, X, Y, Z, entonces podemos hablar de vector B, este que está aquí, como la variación de la posición. Por ejemplo, podemos pensar vamos a distinguirlo esto como punto de origen. Y el otro punto genérico cualquiera que está allá sería un X, Y, Z. Y ese vector genérico entonces sería así: X, Y, Z. Así que el vector B, en este caso, ese vector que empezó en el origen y terminó en P. Recordando eso, todo eso lo estoy recordando nada más. Pero si fuera entre dos posiciones que fueran, que una no fuera el origen, o sea, si el punto 1, por ejemplo, fuera X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, entonces, y el punto 2, sucesivamente X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2,
Entonces, si tenemos un vector B que va desde el punto 1 al punto 2, entonces sería simplemente que B es x2 menos x1, y2, porque son tres distancias, menos y1, z2 menos z1. Eso es recordar. En conclusión, cuando nosotros estemos en R3, pensaremos en un vector de posición genérico, que también se puede extender a cualquier espacio. Pensando, por ejemplo, en la aplicación o en la posición para ubicar. Nosotros utilizaremos mucho la letra R. Usaremos la letra R diciendo que tenemos un vector de posición, pero voy a volver allá al libro para seguir ubicando. Bien, eso es lo que le decía ahorita aquí. El libro, en vez de llamarle Y unitario, X unitario y Z unitario, le llama a su X, como dijo Normelli, a su Y y a su Z. Míralo ahí. Y entonces, estas son las componentes que pone aquí. Si lo vamos a ubicar en coordenada otra cosa que yo quería explicar, o que voy a explicar antes de pasar a la cilíndrica, porque luego aunque yo sé que usted lo sabe, pero quizá no se entiende, es la siguiente. Hay tres elementos principales que son, bueno, si yo ubico el vector, ya decía, el R para mí será un vector de posición X en X unitario más Y en Y unitario más Z en Z unitario. Lo que acabamos de decir ahora. Ahora bien, si yo tomo aquí el elemento de volumen mínimo, con el que nosotros trabajamos, que se genera con el sistema ortogonal, es un cubito. En el plano un rectángulo, en la R1 una longitud y en R3 un cubito, el elemento de volumen. Ese elemento de volumen, si yo cojo un diferencial en Y, un diferencial en X y un diferencial en Z, el diferencial de volumen aquí es un dx, que es el elemento de ese volumen, por dy por dz. Ahí ese elemento de volumen también tiene cara, que identificaremos como diferencial de área más adelante. Y es el elemento de volumen en la coordenada cartesiana. Bueno, vamos a aprovechar ahí también para hablar del elemento de área. En esta asignatura nosotros nos interesa guardar varias cosas. Por ejemplo, yo tengo una superficie ahí y aquí si yo cogiera esa superficie, ahí yo tengo un diferencial de superficie, un diferencial de área. En esta diferencial de área, tomando ese caso particular, sería igual a ¿quién? Dx por dy, ¿sí o no? Pero aquí se crea un vector unitario importante, es decir, se crea un vector con un número por un escalar. Si yo cojo un vector unitario ortogonal a cualquier vector de esa superficie, que se llama normal cuando usted coge un vector y una superficie, ortogonal a cualquier vector de la superficie, vamos a decir que ese que está ahí es un n unitario. Entonces, yo puedo decir que tengo un diferencial vectorial de área, simplemente cogiendo el diferencial de área
multiplicado por un vector normal y unitario a la misma superficie. Para nosotros, fíjese que si usted le calcula el módulo a este diferencial de área, que es un vector, le daría el módulo de ese escalar, que es el diferencial de superficie escalar, por el vector unitario, pero por este ser unitario, eso sería igual al diferencial de área escalar. Entonces, aquí hay un diferencial de superficie escalar y un diferencial vectorial, que siempre se coge. En este caso, si yo tomo la cara, esta cara, si cojo esta cara de aquí, por ejemplo, que sería como coger la otra de allá del fondo, y entonces la puedo poner aquí para que se vea aquí adelante. Fíjese que para esa del piso, el normal, ¿quién es inmediatamente un normal y unitario al piso? Al rojo, el piso. Y Al piso es Z. Z Z unitario, ¿sí o no? unitario. Z. O A A, este que está aquí, ¿quién es el normal y unitario? A esta cara. Ahí sí. Aquí es X unitario. X unitario. Exacto. Esos tres diferenciales para nosotros serán importantes, porque cuando nosotros hablemos de un diferencial de superficie, que ya se lo estoy repasando aquí también, en cartesiana simplemente sería, lo vamos a poner directamente ahí, dx, dy en z unitario más vamos a coger vamos a ponerlo, bueno, está bien, ya no importa porque es una suma, no importa que lo pongamos. Sería dx dz en y unitario más, ¿cuál me falta? El dx dz dy en x unitario. Ese diferencial de superficie. Fíjese, este que está aquí, ya dijimos que es el de posición. También hablamos de un diferencial de volumen, elemento de volumen. Y también hablamos de un diferencial de superficie en coordenada cartesiana. Y usamos el concepto de ortogonalidad y normalidad en eso, que por ahora que por ahora ya es el sistema básico que nosotros manejamos y conocemos. Y aparte de eso, ya dijimos que en el sistema X va de negativo a infinito a, bueno, el igual usted lo puede quitar, a positivo infinito y así sucesivamente. 10 minutos va a ser. Entonces, jóvenes, eso, volviendo al libro, eso es lo básico. El libro no repasa tanto ahí porque dice, bueno, usted recuerda todo eso. Entonces, en el cilíndrico, que es el elemento de volumen es un cilíndrico que se genera. ¿Por qué? Porque el elemento de volumen de aquí se genera con un sistema polar. Recuerde que el sistema polar, cuando usted comparaba en coordenada cartesiana, el sistema cartesiano, por ejemplo, era este, que está puesto ahí en el piso, pero el sistema polar lo que tenía era un eje polar y un polo, el polo. Y entonces para ubicar un punto aquí en este sistema se determinaban varias cosas. Se determinaba el ángulo y el módulo. y el radio. Por eso este punto, por ejemplo, bueno, vamos a llamarle radio así a teta. Este punto tenía una ubicación radio, perdón, que el ángulo se ponía primero. Déjame borrar. Entonces, para ubicar el punto,
Punto, ángulo, radio. Ángulo radio. El ángulo aquí que vamos a usar nosotros es phi, para ser coherente con este libro. Pero luego lo podemos cambiar si con cualquier libro, no importa. Ángulo radio. Así que si juntábamos los dos sistemas aquí, el ángulo era el ángulo de despegue con respecto al polo y el polo aquí coincidía con el eje X. Esto es phi, por ejemplo, y esto es rho. Y de ahí venía la relación que nosotros manejábamos en términos trigonométricos, de que este era X, y entonces rho cuadrado era igual a X cuadrado más Y cuadrado, relacionando la coordenada. En este caso aquí, lo vemos ahí. X, Y, ortogonal aquí, y esto es rho. Y entonces también la relación seno y coseno. Por ejemplo, entonces teníamos que el seno, vamos a despejarlo de una vez. De aquí, seno es igual a Y sobre rho, o sea que Y era igual a rho por el seno de phi. Y que X era igual a rho por el coseno de phi. Eso recordamos. Ahora bien, si yo eso, en este, como había un radio, el elemento que se generaba en el piso no eran rectángulos, sino que eran circunferencias. Elemento de generar, de ubicar puntos, vamos a decir, para graficar. Eran circunferencias porque todo punto estaba en algún radio y en algún ángulo. Mientras que en la cartesiana eran rectángulos. Ahora, si tomaba esa circunferencia y lo subía a una altura, ahí se generaba automáticamente el cilindro. Por eso el elemento de volumen de este es un cilindro. Y entonces el punto en R3 aquí utiliza esas tres coordenadas que son ángulo, radio y altura. Profe, espérese. En la coordenada cilíndrica es radio, Sí, phi sí. y z. Sí, aquí está. Gracias por aclararme. El radio va primero. Sí, porque estaba esperando a ver qué era lo que te iba a decir, porque... Sí, sí, sí. Gracias. ¿Quién dijo? ¿Norbeli? Sí. Gracias. Sí, el orden es este que está aquí. Mírenlo aquí. Radio primero. Aunque en la parte donde yo me estaba confundiendo, que se me cruzaron los cables, es que generalmente en el cartesiano se escribe a Y en términos de X, pero aquí se escribe radio en términos del ángulo generalmente. Aunque radio va primero, radio. Sigue el mismo patrón como si fueran las coordenadas polares, por eso es. Pero que eso es lo que estoy diciendo, que es polar. El cilíndrico es la evolución del polar. Lo que sí estoy diciendo, porque ese es polar. En el piso eso es polar. Cuando le agrega Z es cilíndrico. Y el nombre del cilíndrico es el que expliqué por qué es cilíndrico, porque el elemento del volumen es un cilindro. Este es el orden. Ahora, fíjese que estas dos son polar, porque eso fue lo que dije. Polar porque tengo el eje y el polo en el sistema polar. Al agregarle Z a una circunferencia es subir la circunferencia o bajarla. Y si usted coge una circunferencia y la sube o la baja, ¿qué es lo que se le genera? Cilindro. Por eso el nombre del cilindro, porque el elemento de volumen de esta es un cilindro. Disculpe, profesor. A mí se me fue la internet un poquito. En la parte que usted dijo que se forma un cilindro en el plano cartesiano, en R2. En R3. Perdón, la circunferencia en R2. ¿Usted puede explicar esa parte, esa partecita que me perdí ahí y no pude escucharla bien? Bien, está ¿Por bien, qué? gracias. Miren,
Para ubicar un punto en la polar, usted usa estas dos, que esa le dice. Ángulo y radio. Exacto. Si usted tiene ángulo y radio, ¿qué se genera? En que para graficar en una hoja polar, usted lo que hace son circunferencias concéntricas, porque ahí tiene los dos elementos que necesita. ¿Sí o no? Sí, entiendo, ahora sí. Entonces, si usted va a ubicar, por ejemplo, un punto aquí, vamos a decir pi medio, 2, en este sistema lo que usted está diciendo es en un radio de 2 y un ángulo de pi medio, el punto le caería aquí. 90 suponiendo que las grados. circunferencias son de radio 1, ¿sí o no? Sí, Ahora, lo que yo le expliqué es que si usted le agrega altura a esa circunferencia, se le forman cilindros. Usted agarra sí. una circunferencia y la levanta, lo que forma el cilindro, ¿sí o no? Sí, profesor. Correcto. Y entonces lo que le estoy diciendo es que el sistema cilíndrico es una evolución del polar, cuando le agregamos la otra dimensión z. ¿Sí o no? Sí. Bien. Así como en el plano, si yo hubiese medido no con este sistema, sino que midiera con los rectángulos, entonces cuando lo subo se forma el elemento del volumen que vimos ahorita. Entonces, el elemento geométrico lo está generando también, se están construyendo con los elementos del sistema. Entonces, en este caso, nosotros hoy vamos a terminar un poco antes. En este caso, si yo tengo un elemento para ubicar la posición, el mismo R de ahorita, pero que ese R aquí está en algún cilindro, mientras que el otro R estaba en algún cubito, porque lo vimos. El otro R estaba en algún cubito, el otro R aquí, desde el origen. Pero este está en algún cilindro, aunque yo no estaría dibujando los cilindros cada vez que tengo. Pero cuando usted hace una posición en el sistema cilíndrico es porque está en algún cilindro. Entonces ese R aquí, igual lo representamos, como le decía, el elemento R aquí ahora, el elemento R, ese elemento R que está ahí, ese vector. Entonces el R aquí será un ρ por ρ unitario, más un phi por phi unitario, y aquí ahora ven por qué está usando la misma letra, más un z por z unitario. Así, al haber utilizado la misma letra, seguimos con la anotación coherente de esa posición. Vamos a avanzar un poquito para seguir con el mismo libro, en el orden del libro, aunque ya yo le he ido dando algunos elementos adicionales. Esto ya lo dijimos ahorita, de que el ρ al cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado, y esto también lo dijimos también ahorita. Profesor, tengo una duda. Dígala. No entendí, el phi unitario, ¿cuál sería? Porque el ρ unitario sí y el z unitario sí, pero el phi unitario no sé cuál sería. Están aquí, ahí mismo. Fíjate que ρ unitario, que el libro le llama a su ρ, va en la dirección de radio, porque los vectores unitarios van en la misma dirección de los ejes. Lo que pasa es que aquí hay un vector que es un ángulo. Z ya lo conocemos para arriba, ¿sí o no? Sí. El phi va en la dirección del ángulo de giro. Y el ρ va en la dirección del radio, que va hacia afuera. Por ejemplo, si tú lo quieres ver aquí, el ρ viene para acá, para afuera. ρ unitario. Y el phi va en la dirección de giro. ¿Lo ves?
Ok, entiendo. Entonces, phi unitario escribe como una longitud de arco. Claro, porque va en un ángulo. Entonces sería longitud de eco 1. Un arco unitario. Ahí. Y es radio, la dirección de radio unitario. O sea, que es unitario. O sea, si se grafica es un punto. ¿Cómo que si se grafica en un punto? Unitario es que el módulo vale 1, la longitud vale 1. Exacto, eso es lo que me refería, que la longitud de eco valía un 1. Era en ese Claro. caso. Ok, ahora sí, ya entendí. Entonces, aquí hay una relación entre los vectores unitarios, que es la relación de ortogonalidad y más bien de ortonormalidad, porque normal es que sea 1 y ortogonal es que el producto punto, ya habíamos dicho, de dos diferentes de ellos cualesquiera diera 0, por eso es un sistema ortogonal. Y este es un sistema ortonormal, pero lo que nos interesa es la ortogonalidad. Aquí ya también habíamos establecido estas relaciones y la única nueva que se agrega aquí es la Z, que la Z la comparten los dos sistemas, el cartesiano. Es una comparación entre el sistema cilíndrico y el sistema cartesiano. Recordamos entonces el punto que aquí están los dos sistemas superpuestos, cilíndrico y cartesiano, y están las relaciones que ya vimos. Y lo que sí se hace es que para uno pasar de un sistema a otro, construye con los vectores unitarios, porque uno nada más no puede estar transformando la componente. Tiene que transformar los vectores unitarios, pero para ahorrarse un poco de tiempo ahí, usa las relaciones de los vectores unitarios y construye lo que se llama una matriz de transformación. Con esta relación de los vectores unitarios, esa relación de los vectores unitarios yo no la voy a construir porque eso es repasar demasiada geometría. Con esa relación de los vectores unitarios construye la matriz de transformación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si usted tiene un campo, vamos a coger la misma letra A ahí, que está dado en componente cartesiana, componente en X, componente en Y y componente en Z, y usted quisiera transformar ese campo que está dado, repito, en componente cartesiana, usted lo quisiera llevar a cilíndrica. El campo usted lo quisiera llevar a cilíndrica, el campo está en cartesiana, X, Y, Z. No se escucha. Si usted tiene ese campo, si tiene el campo que está dado en coordenada cartesiana y lo quiere llevar a coordenada cilíndrica. Entonces usted quisiera saber en coordenada cilíndrica, ρ, θ, z, ¿quién sería el campo? Entonces eso lo hace con la matriz de transformación. Porque lo que usted va a buscar es quién es la componente en ρ, quién es la componente en phi y quién es la componente en z. Para buscar esas componentes, suponiendo que esta usted la conoce, o sea, usted conoce esta y esta, para buscar esas componentes, entonces usted, llevándose la conversión del unitario, se crea la matriz de transformación y lo que usted tiene aquí, matricialmente hablando, es campo en coordenada cilíndrica igual a la matriz de transformación que pasa de rectangular a cilíndrica multiplicado por el campo en coordenada rectangular. Esto que está aquí es la matriz de transformación que pasa de rectangular a cilíndrica y esta que está aquí es el campo en forma de columna rectangular y este que está aquí es el campo en cilíndrica. Obviamente, entonces, usted tiene
campo en cilíndrica igual a matriz de transformación, que ya la conoce porque es una matriz conocida, fija, de rectangular a cilíndrica por el campo en rectangular. Y si usted quiere despejar, hacer un despeje aquí, ¿cómo usted despeja ahí el campo rectangular? ¿Cómo usted despeja el campo rectangular? ¿Cómo despeja el campo rectangular? Multiplicando por la inversa de la matriz de transformación el campo cilíndrico. Exacto. Exacto, exacto. Si multiplica por la inversa aquí, ahora la matriz inversa de la rectangular a cilíndrica es la matriz que lleva de cilíndrica a rectangular. ¿Qué es esta señorita que está aquí? Esas dos matrices son inversas. Usted puede probar que son inversas multiplicándola a las dos y viendo que le da la matriz identidad. Y todo eso sigue siendo un repasito de geometría, también un repasito de la materia que le da Genaro de álgebra. Eso es lo que estamos viendo, un repasito de esos elementos. Entonces, cuando yo quiero cambiar un campo, uso la matriz de transformación. Aquí me da una matriz general para ver el por qué, porque esa matriz viene en términos de los productos escalares. Pero yo por ahora con esta, y no tienen que memorizarla, pero sí saber de dónde sale, escribir y saber la relación. Si me voy a la coordenada esférica, no la voy a trabajar ahora porque la voy a trabajar, pero lo que quiero avanzar a otras cosas. Pero está bien, mira. En la coordenada esférica, entonces el elemento que se genera es una esfera. El elemento de volumen es una esfera. O por lo menos la parte entre dos esferas. ¿Qué nosotros tenemos? En este libro y lo que vamos a usar en la esfera, si tenemos el punto, ahí las tres coordenadas son en la esférica 2 ángulos y un radio, pero este radio no lo pueden confundir con el radio en el piso. Fíjense que he estado usando R para la posición porque coincide. Ese R allá arriba, mírenlo aquí, es diferente a ρ en el piso. Para la esfera allá, el R es este mismo R que va desde el origen al punto. Fíjense que ρ es en el piso. Entonces, en la esfera, por ejemplo, si yo midiera este punto con una esfera, vamos a ponerle radio para crear los tres sistemas juntos ahí. Entonces, este sería el R. Ese ángulo de despegue desde allá del polo norte sería θ. Y el phi ya tú lo tienes ahí en el piso. Así que entonces, este punto aquí está ubicado ahora con los tres sistemas. Con el esférico. ¿Y por qué esférico? Porque eso, si da vuelta con un radio fijo, tomando cualquier ángulo de aquí, este fiel de aquí, lo que se forma en una esfera. Entonces, ahí tenemos radio, ángulo de arriba y phi. El phi es este, que da vuelta hasta 2pi, y el de arriba de despegue baja hasta bajar a 180, o sea, a pi. Y el radio va todo lo que quiera, y entonces ahí tendríamos nosotros nuestra esfera.
Profesor, en este caso es como si, por ejemplo, en el plano Y se formara una esfera y en el plano Z se formara otra esfera, pero en X solamente se proyectaría el radio. Lo que pasa es que cuando estamos en esférica, nosotros no podemos hablar de X, de Y y de Z, ni de ρ, ni de ρ. Nosotros le estamos poniendo todos los sistemas juntos. Pero ese punto, si yo lo veo en cilíndrica, él está en un cilindro. Si lo veo en cartesiana, el punto está en un paralelepípedo. Y si lo veo en esférica, el punto está en una esfera. Porque el que mide en un sistema esférico no le interesa el cartesiano. Pero nosotros estamos comparando los tres sistemas. Ok, bien. Entonces, en coordenada esférica tenemos dos ángulos. Algo importante, obviamente, que si yo estoy en coordenada esférica, los vectores unitarios siempre tienen la dirección de los ejes. Volviendo aquí atrás, aquí, en la esfera, por ejemplo, si yo pongo el punto de la esfera, hay una dirección radial hacia afuera, pero hay un ángulo de giro phi, que ya lo sabíamos, y hay un teta hacia abajo. ¿Verdad? Hay dos que son ángulos y uno que mírelo aquí, los tres. Y aquí está el teta, phi y rho. Y ahí están los tres vectores unitarios que ya le dije que el libro usa a su r, a su phi y a su z, a su teta. Entonces, con esto se establece también una comparación. Más adelante, ustedes lean un poquito para ver cómo se relacionan. Eso es fácil. Es simplemente bajar ahí y subir aquí. Y ahí, con ese que está ahí, mire, con este rectángulo que se forma ahí, voy a cogerlo para sacarlo. Lo voy a hacer ahora mismo. Si tengo el Z, el R sigue y voy a bajar aquí, pues piense que esto es Z, ese que está ahí es este, esto es Z y este ángulo aquí es teta y ese R. Y esto ahí, ¿qué longitud es? A ver si usted entendió bien. ¿Qué longitud es esta? Este es el punto. ¿Cuál, profesor? Esta. Esa viene siendo a su teta, o sea, teta unitario. No. Rho. Eso es ρ. Oh, sí. Porque es el mismo del piso. Sí. Pero Ahora lo vi trasladado bien. allá arriba. Entonces, con ese triangulito usted escribe la relación. ¿Por qué? Porque usted va a tener, es un triángulo rectángulo, que r al cuadrado es igual a ρ al cuadrado más z cuadrado. Pero ρ, que ya lo teníamos ahorita de aquí del piso, déjame coger otro color. Ya teníamos a ρ ahorita aquí en el piso. Recuérdese, X, Y, y esto era ρ. Entonces, si reemplazamos, tenemos r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tengo el r que es de cilíndrica, de esférica, perdón, con el x, y, z. Y de ahí puedo usar el coseno, por ejemplo, coseno de phi, de teta, perdón, es igual a z sobre r. Si despejo, z es igual a r, bueno, vamos a ponerlo aunque quede al final feo, no importa. Coseno de teta por r. Y si calculo el seno de ahí, que es la más importante,
porque el seno me permite bajar a las otras. Si calculo el seno de aquí, el seno de teta es igual a rho sobre R, cateto opuesto entre hipotenusa. Así que rho de ahí, rho, despejando, es R por el seno de teta. Esa que está ahí es la más importante, porque esa que está ahí, que la voy a encerrar, esa, que rho es R seno de teta, voy a escribirla aquí, rho es R seno de teta, esa simplemente se sustituye en la cilíndrica porque la cilíndrica está ahí abajo en el piso. Voy a hacerla para que se vea ahí mismo del piso. Recuerde usted llevar sus notas, es decir, ir copiando. Si usted viene aquí al piso, como ya habíamos establecido, en el piso se incluía aquí era igual a rho por el coseno de phi. Si usted reemplaza a este rho aquí, entonces le queda que X es igual a R seno de teta por el coseno de phi, que es la que usted tiene allá abajo. Y también en el piso usted tenía que Y era igual a rho por el seno de phi. Si reemplaza el rho aquí, le queda que Y es igual a R seno de teta por el coseno de phi. Entonces, ahí tiene esas relaciones que estaban ahí, que no la quería escribir, pero que ya la escribí y la demostré. Porque eso es mucho repaso, pero usted lo está viendo ahí, mírenlo ahí. Ese teta es un despeje de aquí, de aquí. Porque si de ahí usted, déjame ver cuál es el que tengo, es calculándole esto aquí arriba es rho, es calculándole la tangente a ese ángulo. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, rho del despeje de la otra es la raíz cuadrada de esto. O sea, si usted le calcula la tangente, tiene ahí, eso es rho sobre z. O sea, que tangente de teta es igual a rho sobre z. Y estas son las otras que ya vimos. Este z es despejando a z de aquí. Míralo ahí. Entonces, esas que están ahí son las relaciones. Y de ahí, luego, con los vectores unitarios se construyen esta matriz. Esta matriz tenemos que revisarla porque creo que tiene un error. Entonces, parte de la tarea suya es ir a internet y tiene que tener un poco de cuidado cuando usted lo busque en internet por la siguiente razón. En algunos libros intercambian estos dos ángulos. Por ejemplo, ponen phi arriba y teta abajo. Y ponen rho arriba y R abajo. Tiene que buscar un libro que tenga esta misma orientación para buscar la matriz, porque si no, va a estar mezclando las cosas. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Sí. Sí. Bien, Sí, entonces señor. usted va a buscar, porque estas matrices tienen un error aquí, que se puede ver ahí también, pero usted la va a buscar porque tiene un error, que son entonces estas matrices para pasar de un sistema al otro sistema. Vamos a marcarle los ejercicios de esta unidad, o si prefieren, Norbeli se lo manda por el grupo, o si prefieren lo ponemos ahora. En la próxima clase nosotros vamos a hablar de la superficie, aunque ya hablamos hoy un poquito, pero y de los diferenciales de superficie en cada uno de los sistemas.
O sea, y de cómo graficar alguna superficie también en cada uno de los sistemas. Para ubicar y movernos libremente en el espacio en los tres sistemas. 2.4, 2.5, déjame seguir bajando. Ese que está ahí marcado, vamos a marcarle este también. Ese y ese que está marcado. Ese que está marcado. Este. Ese. Ese. Y ya. Entonces, ahí nos falta a nosotros hablar un poco de superficie, que lo haremos en los primeros 15 minutos de la próxima clase. Con eso terminaría ese capítulo. Fíjese que un capítulo introductorio, entonces nos iríamos al capítulo 3. O sea que en la próxima clase estaríamos introduciendo el capítulo 3. Feliz y buenas noches. Profesor. Profe. Dígalo. Déjeme ver del 2.2. Déjame volvértelo a repetir ahí. Ve mirando. Exacto. Ya yo los voy a está. mandar, profe. Yo los tengo. Perfecto. Feliz y buena, feliz Santa y buena noche, feliz Navidad. Gracias, igual.